Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Muy bien, fue un buen fin de semana, fue un buen día de la madre, todo bien. Todo bien. Bueno, yo no quiero partir sin antes agradecer a una persona que se apareció en mi casa temprano, súper temprano, en la madrugada, como a las 11 de la mañana, el propietario de una empresita que fabrica empanadas en Viña del Mar y me quería traer una muestra. Se llaman Memé, las empanadas, su fábrica, su empresa se llama Memé. Así le decían a su tía abuela, creo, no lo entendí bien, era la abuela o la tía abuela. Tenía una receta especial para hacer las empanadas y me dejó unas pocas. Y yo, ustedes comprenderán que ya me las comí, exquisitas. La masa ¿A qué tiene un hora te gusto. las comiste? ¿Ah? Me las comí con Es una que yo no sabía, cerveza, que menos. yo no Empanadas sabía que a las 11 Memé. de la mañana, a las 11 de la mañana es muy temprano para ti. A la No, gente, no, no, a no, ti hay que no, trabajar después. Pues. a las 8 de la mañana estoy preocupado de tratar de dormir porque yo no duermo mucho. Empanadas Memé, les quiero contar, esto no es publicidad, no hay ningún compromiso comercial acá, simplemente es una manera de agradecerle a estas personas que conozcan su empanada porque son ricas. Si hubieran sido Mahoma, nomás me quedo callado. Pero usualmente son muy buenas empanadas Memé de Viña. Y también antes de entrar con la cháchara con Nicole, les recuerdo porque hoy día vi otra vez que han re pocos ejemplares. Ahora sí que sí, ya esta cuestión estábamos, digámoslo, jugando, ¿cómo se dice en el fútbol? Jugando un tiempo No extra. te cuento. Ya, muy pocos ejemplares de Insurrección. Yo creo que cada día que pasa, fíjense ustedes, cada día que pasa se hace eh, más sólido este libro, está más relacionado con la realidad. Las cosas incluso que aquí yo escribí, que adelanté por pura así especulación para adelante, la realidad se ha encargado de ponerme, de darme la razón. Así que si ustedes quieren leer una visión distinta de lo que pasó, de lo que ha pasado en Chile todo este periodo y que ha terminado con este gobierno que tenemos, aquí está, elvillegas.cl, ahí se encuentra el libro junto con otros, el libro este del Ciego Divertido que veo que no es mío, es de un gran dibujante chileno, cómico. Y hay otros libros míos también, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta cuestión? Del amor y todo eso. Yo no soy especialista en el tema, ni mucho menos, pero me divierte el tema porque es cuando hacemos más el ridículo los seres humanos en ese ámbito, el ámbito del amor. Y además está presente en toda la historia humana. Hay otros sobre la felicidad, hay otros sobre, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, entremos en Después no hay materia, nada. Nicole. Ya, entremos en materia y bueno, el tema del fin de semana, el tema que ha estado circulando durante toda la semana pasada y va a estar en esta semana, es sobre la violencia y el orden público, sobre la delincuencia que al final terminó siendo una de las prioridades, la prioridad para este gobierno. Además, entre paréntesis, en la medida en que no se controle la violencia y el orden público, la economía también va a seguir afectándose. Así que son dos factores que están 100% relacionados. Y nos fuimos del tema del diálogo. ¿Te acuerdas cuando inició este gobierno? El diálogo, la violencia, son distintos tipos de violencia. No podemos comparar la delincuencia de la región metropolitana con el terrorismo que hay en la Araucanía, pero para efectos de este análisis, englobémosla en un solo término con respecto a la violencia y llamaban al diálogo. El diálogo a los universitarios, el diálogo a los colegiales, le faltó llamar el diálogo a los narcotraficantes acá. Pero bueno, ahora pasamos del diálogo a las mesas transversales para poder llegar a este gran acuerdo transversal contra la violencia. Bueno, tú lo hablaste en el programa del lunes y hay que hacerse algunas preguntas porque suena bien, ok, todos contra la violencia, pero ¿en qué ayudaría realmente? Y esa es la pregunta, si al final estas son cosas concretas, no son situaciones abstractas ni deseos, esto es situaciones concretas y problemas reales de las personas. ¿En qué ayudaría entonces un acuerdo transversal? Hoy la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo, necesitamos la oposición. Y a mí me parece que ya este gobierno no solamente hay cinismo, sino que patudez, porque a la oposición no es precisamente la que necesitan para avanzar y controlar la violencia. Bueno, en lo concreto, ¿en qué ayudaría realmente firmar un pacto transversal contra la violencia? Nada, salvo que acuerden aprobar una agenda
robusta y contundente que entregue mayores herramientas a carabineros, a inteligencia, que se tipifiquen con mayores penas, delitos que hoy tienen bajas penas, etcétera. Realmente, a lo mejor si tomáramos algunos proyectos que que el mismo oficialismo votó en contra, como la ley de control de armas o quizás la misma infraestructura crítica que el presidente Piñera trató de sacar adelante después de la violencia de octubre, a lo mejor efectivamente hay nuevas herramientas, pero en lo concreto, si no se le permite a Carabineros, a la PDI o en su momento a las Fuerzas Armadas, si es que vuelven a actuar en la Araucanía en un estado intermedio o un estado de excepción, un acuerdo transversal es simplemente simbólico. Entonces, en lo concreto no ayuda. Dos, sí puede ayudar en lo comunicacional. Sí, porque por un rato se ve al presidente Boric dándole urgencia a la mayor preocupación de la ciudadanía. Se le ve liderando, se le ve encabezando la situación urgente que significa controlar la delincuencia y el orden público. Y en esto también me voy a ir con otro tema, que es impresionante cómo la ministra Siches no ha podido encabezar ninguno de los dos temas que le compete a su ministerio. Uno, el orden público y la seguridad, ya que cualquier tipo de acuerdo en el sur con el paro camionero y otro ha sido encabezado por el subsecretario Monsalve. Y por el otro lado, que podría ser la articulación política, en el Congreso lo está llevando a cabo el ministro Jackson. Por lo tanto, tienen una ministra del Interior simplemente como figura porque creen que puede ser una carta presidencial o porque creen que puede ser una persona importante para la izquierda a futuro. Por lo tanto, es impresionante cómo toma la delantera hoy Boric, liderando este acuerdo y subiendo un poquitito. Ya lo vamos a hablar en otro tema en la encuesta. Pero en tercer lugar, y que me parece más relevante, lo dijo un columnista el fin de semana y a mí me parece apropiado, es que si llegaran a firmar este acuerdo con la oposición o un acuerdo transversal, en vez de colaborar al restablecimiento del orden público, en realidad lo que hace es diluir las responsabilidades. En vez, lo que hace es, estamos todos en esto, por lo tanto, si esto fracasa, también estamos todos en ese fracaso. En algo que finalmente es solo el gobierno el que tiene las atribuciones y las herramientas para poder llevar a cabo. No es la oposición la que le va a dar las urgencias a ciertos proyectos y tampoco es la oposición la que le va a decir al director general de Carabineros: saque a los carabineros, controle la violencia, la delincuencia, y usted va a contar con todo mi apoyo. Ya no vamos a decir, vamos a abrir una investigación porque hay una imagen media extraña que parece que Carabineros como que no ayudó. No, esa llamada al general director de Carabineros interna y públicamente es lo que hace falta para que realmente se pueda controlar. El resto es fuegos artificiales, el resto es una maniobra comunicacional para no seguir bajando en las encuestas y verse con un gobierno bajo el 20% de aprobación. Acuérdense que Boric dijo al presidente Piñera que un gobierno o un presidente con un 20% de aprobación no debería estar en la moneda, así que puede ser preso de sus propias palabras. Bueno, está todo dicho, tú lo has dicho todo, creo que también lo dije ayer, en el sentido que esto de Boric es otra mentira más que le quieren contar al país, o otra, es como la segunda vuelta a la campaña presidencial, tratar de generar una sensación que parece que les resulta si suben las encuestas, porque la gente en su inmensa inteligencia cae con todos estos trucos baratos. No, ¿qué acuerdo de qué? ¿Acuerdo para hacer qué cosa? ¿Qué ley? Sí, el gobierno no necesita acuerdos con los partidos políticos para dar instrucciones a la policía o convocar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para combatir, porque a ese nivel hemos sido puestos. Esto no es un tema del gusto de los ciudadanos o incluso de los gobiernos que han existido anteriormente. Son los propios, llamémoslos revolucionarios, los que se han puesto en ese territorio de la fuerza, de la violencia, de la cual hacen discurso, escriben columnas y desde luego matan gente. Entonces, evidentemente que esto es meramente un artefacto comunicacional planeado por algún cínico de los medios de comunicación al servicio, pagado por el gobierno o de los partidos, no sé quién lo inventó, da lo mismo, pero es evidentemente una campaña de imagen nada más, porque
están pensando en la próxima elección. Para ellos la elección, el plebiscito es una elección. Es como la elección presidencial. Está tan unido, está tan asociado el gobierno, el régimen, porque ellos mismos lo han hecho de antes y ahora, están interesados en lo que produzca la convención, la parte de izquierda de la convención, o sea, los que dominan la convención, están tan asociados a ellos que la votación del plebiscito es una votación sobre el gobierno también. De hecho, es una votación sobre todo lo que llegó a instalarse en este país. Entonces, para ellos otra elección, y están haciendo lo mismo que hicieron en la anterior. Inventaron cuentos, poner a Boric en la situación del hombre que quiere la paz, y que además a la pasadita quiere la paz llamando a todo el mundo como si eso fuera funcional, que no lo es. Es una mentira de arriba a abajo. El señor Boric es un mentiroso, o se presta para las mentiras, lo ha hecho toda la vida. Yo creo que ni siquiera él sabe lo que realmente piensa, porque a veces el mentiroso, o muchas veces el mentiroso sabe lo que piensa, y por eso puede mentir, porque sabe qué es la verdad para poder decir la mentira. Si no, tú no sabes siquiera si estás diciendo la verdad o la mentira, si no sabes cuál es la verdad, ¿no es cierto? Es una cuestión de lógica elemental. Yo creo que a veces no sabe. Yo creo que si uno lo interrogara a fondo, si era una especie de diván de psiquiatra, sería bien difícil determinar qué es lo que realmente piensa, si es que tiene, yo llamo pensamiento, un pensamiento que se puede protocolizar con lógica simbólica, no meramente una cosa vaga, un parloteo cantinflesco. Entonces, esto es otra mentira, otra campaña de imagen para engañar a la gente, para que no sientan que este gobierno está en contra de los intereses del país, de los sentimientos del país, que está hasta aquí, hasta la coronilla, la violencia, hasta cabros chicos de preparatoria, de primero básico. Es una mentira, efectivamente, claro. Es una mentira de arriba a abajo. No se pierdan con eso. Sí, ahora, un gobierno además, aparte de las mentiras o de los efectos comunicacionales, pueden durar un rato, pero un gobierno a la larga necesita legitimidad. Los gobiernos necesitan ser creíbles. Entonces, ¿cuánto puede durar la siguiente estrategia? El presidente levantándose como esta figura llamando un acuerdo transversal contra la violencia, que por lo demás, ese acuerdo transversal contra la violencia me parece también infructuoso desde el punto de vista que entendemos que estamos todos contra la violencia, ¿o no? Es muy distinta la situación que vivió Sebastián Piñera en octubre, que para algunos le faltó fortaleza, cojones, para no decir la otra palabra, y le faltó empuje para controlar la violencia, pero en ese minuto había una insurrección, había algo contra el cual combatir, donde la clase política la empezó a avalar. Me parece que el contexto es distinto. ¿Cuál es la situación hoy del presidente Boric que necesita llamar a un acuerdo transversal? Al único acuerdo que tiene que llamar es al Partido Comunista y a su propio parlamentario o a sus propios dirigentes, porque la derecha acá, en ese sentido, siempre ha estado en contra de la violencia, algunos con menos cojones, otros con más cojones, pero nunca la han avalado, excepto algunos que se tragaron el estallido social en octubre y que también estuvieron por decir, sí, lo que pasa es que hay muchas desigualdades, por lo tanto está bien tirar bombas molotov. Bueno, algunos se creyeron eso, pero en general, si hablamos de ideario de agenda política, la derecha siempre se ha caracterizado por levantar los temas de seguridad y orden. Entonces, en esa línea, es interesante ver qué va a hacer la oposición, porque los están llamando a este acuerdo y me parece que acá ellos tienen el espacio para levantar una agenda propia. En vez de seguir concentrándose en los dichos de las ministros y de los ministros que tiene el gobierno, que a cada rato contradicen la idea de condenar la violencia, ya voy a decir cuáles son esos dichos, en vez de concentrarse a sacar al pizarrón a cada ministro que no se equivoca, sino que es lo que piensan, y decir, bueno, ¿cómo? Estamos en contra de la violencia, pero no respondemos sobre qué calidad de preso es Celestino Córdoba. Bueno, en vez de eso, acá la derecha tiene espacio para levantar una agenda política, en vez de seguir contrarrestando los dichos de los ministros. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición? Me parece súper interesante, porque ¿por qué la oposición, por qué la centro-derecha estaría apoyando un estado intermedio en vez de seguir presionando o respaldando lo que quiere la Araucanía y el Biobío de un estado de excepción? ¿Por qué estarían avalando estas
Esto eufemismo en vez de ir directo al grano y decir, no, acá lo que se necesita es controlar el terrorismo, estado de excepción por mientras, por lo menos por mientras, ¿no? Claro, ahora lo que tú dices asume tácitamente que existe un ente llamado derecha u oposición. Yo creo que no existe. Existe una horda de tipos de las más distintas posturas, y dentro de esas posturas, con otras distintas posturas, muchos de los cuales se convirtieron en colaboradores de la izquierda, o se corrieron, o se han quedado callados, o tratan de no comprometerse. O sea, no hay una oposición que tenga una postura, tenga otra. Ojalá fuera así, y efectivamente que no cayeran en el jueguito de prestarle ropa al gobierno de Boric, dejar que desnudamente muestre su desnudez en estas materias, no estarle dando legitimidad, afirmando ninguna cuestión. Pero no existe esa oposición. Yo no veo, aquí llamamos oposición a la UDI y RN, que tienen posturas distintas, y dentro de RN hay posturas distintas, y así sucesivamente, y luego están estos otros, ¿cómo se llaman? Evópolis, con otras posturas distintas, y luego dentro de Evópolis hay tipos con posturas distintas. Entonces, ¿cuál es la oposición ahí, en ese abanico de posturas distintas? Yo no veo ninguna oposición. Yo no veo en qué se están oponiendo. Yo no veo en qué se han opuesto, Nicole. O sea, aquí, francamente, se necesita, y no va a aparecer porque no veo por dónde, un liderazgo o un movimiento o una voz distinta a estos señores que ya demostraron que no sirven para nada. Fueron derrotados en las campañas, fueron derrotados intelectualmente, moralmente, políticamente, virilmente, porque son una manga de descojonados, digámoslo así. Nunca había visto tantos cobardes juntos en una sola parte. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que va a ser lo que hemos visto antes. O sea, algunos se van a sumar de una manera, otros se van a sumar de otra, y los más decentes se van a quedar callados o van a hacer algunas objeciones. Sí, pero ustedes debieran cambiar algo su agenda, como dijo el señor Macaya, que no tenía de ello quién era, pero resulta que era el presidente de la UDI. Perdone, señor Macaya, yo no sigo el ju y ju de la política chilena hace mucho rato, que me cabrearon, y menos de la derecha. Eso. Claro. Oye, antes de seguir, estimada Nicole, con lo que tienes en carpeta, yo tengo que estar considerando los tiempos para esto, amigos. Primer bloque, escuche bien. Usted quiere invertir fuera de Chile y quizás también irse de Chile, como no pocos chilenos están haciendo, lamentablemente. La Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio le ofrece una muy buena alternativa: invertir en Portugal, que es un país muy agradable, muy simpático, muy tranquilo, donde además va a recibir un montón de beneficios, no solamente el beneficio de que la inversión sea buena y le rente, sino que usted va a recibir beneficios extra. Por ejemplo, la Golden Visa, que significa que usted puede irse a residir con toda su familia a Portugal. Yo lo estoy pensando ya seriamente. Con toda su familia, claro que no tengo un puto peso, ese es mi problema. Ir a Portugal a residir con su inversión, la inversión mínima, y ahí es donde yo estoy jodido, son 280.000 euros. En mi vida voy a tener esa plata, pero si usted la tiene o la puede conseguir, es una buena alternativa. Entre a goldenvisaportugal.cl a ver más detalles, porque fuera de este beneficio de la residencia con la familia, hay otro montón de beneficios. Y continúo con baseadministradores.cl, donde usted puede encontrar eso, administradores, miles de personas que tienen un currículum, que tienen una trayectoria laboral, para que usted escoja el que le parece mejor para su edificio, para su condominio. No basta con el consejo telefónico de un amigo. Siempre la gente quiere dárselas de que sabe quién es el doctor, quién es el mejor abogado, quién es el mejor administrador, y nos meten un cacho. ¿Sí o no? Entre a base de administradores y ahí va a tener usted que elegir entre miles de nombres. Hagámonos cargo de nuestros problemas, pues no salgamos funcionando siempre con lo que nos dice un amigo. Continúo con Invierta en USA, otra oportunidad interesante para los que quieren invertir fuera de Chile e incluso quizás quieren irse a vivir allí donde inviertan. Inviertanusa.cl es un sitio de internet, obviamente, chileno-norteamericano, que le facilita totalmente el proceso. Usted no tiene más que tener las ganas y la plata para invertir. Llega a este sitio, le van a ofrecer 3.500 franquicias para que escoja cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Una vez que usted tomó una decisión, le van a abrir cuenta corriente donde corresponde en Estados Unidos, en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito en esos bancos,
Le van a asesorar para formar sociedades comerciales en Estados Unidos. Cada paso que usted dé en ese mercado para usted, al principio desconocido, lo van a asesorar. Y finalmente, si usted quiere estar allá, le van a conseguir la visa de residencia en los Estados Unidos de América. Tan, tarán, tan, 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 eso. Y continúo con Climo, la mejor climatización. Por eso que estoy, miren, pelotas prácticamente. Y afuera está bien fresco. Climo, miclimo.com, la mejor climatización, aparatos silenciosos, funcionan con poquito electricidad, no hay malos olores, no hay combustión, no hay peligro, no se depende del camión que pasó con los balones o de si hay parafina en la bomba de encina, ni un problema, cero. Maravilloso. Filtran el aire, están conectados a internet. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Tan bueno es el servicio, además de mantención y de instalación, que se han ganado 2 premios internacionales. miclimo.com, hay además una promoción que ustedes están viendo a mi derecha para que la aprovechen. Y para juntar plata para estos negocios que les he contado, a lo mejor usted tiene una propiedad y la puede vender. ¿Y quién es el que la vende más rápido? Ángel Hey, el corredor más rápido, le dicen Speedy González, trabaja todo el día, todos los días, 16 horas. Ese me ganó lejos. Además que yo no gano un puto peso. 16 horas trabajando y vende rápido. Ángel Hey, estimados amigos. Y ahora volvemos con Nicole. Nicole. Mira, me quedo todavía en el tema de la violencia. Tú hablábamos de la centro-derecha, si es que existe. Y yo creo que confunden un concepto con respecto a siempre encarar, sobre todo este gobierno en estos 2 meses que ha demostrado ser incongruente y con una falta de credibilidad bastante importante, porque dicen que quieren hacer algo, pero cada vez que entrevistan a los ministros, incluso el propio presidente, se contradice. Y entonces la centro-derecha acá confunde porque apuntar a esos ministros está bien, ok, es parte del juego político, es parte del juego entre ellos. Eso debilita a los ministros, eso debilita al gobierno, pero eso no levanta agenda, eso no levanta un ideario político, eso no levanta si queremos llamarlo un poquito más extremo, la moral de la centro-derecha que quedó tan decaída después de octubre y con el fin del gobierno de Piñera ya por el suelo, si es que fue gobierno al final de esos 2 años. Pero mira lo que ha pasado, yo te planteaba el tema de la legitimidad y de que cómo un gobierno tiene que ser creíble. Paralelo a todo el fin de semana con un presidente dando entrevistas y saliendo a los medios de comunicación, llamando con los brazos abiertos a este acuerdo transversal, su ministra de Justicia, que tú mismo lo hablaste el lunes, no fue capaz de responder si Celestino Córdoba era o no un preso común o un preso político. Ella se abstuvo, dijo, no le compete. Pero hay en ciertas situaciones en la cual abstenerse o no pronunciarse significa pronunciarse. Cuando tú tienes a una persona condenada por haber quemado a una pareja de adultos mayores en su propia casa, con una sentencia judicial definitoria, tú tienes que pronunciarte, tú eres la ministra de Justicia. Eso no se presta para mayor interpretación. Entonces, abstenerse significa pensar otra cosa. Es como un poco lo que ocurre con Rusia y Ucrania. Perdonen el paralelo, porque no tiene nada que ver lo que está ocurriendo allá. Hoy en día, cuando los países están tan alineados en contra de la invasión rusa, que a ciertos países, cuando se les preguntan en qué posición están y dice, bueno, es que para una guerra se necesitan 2, como comentó Lula a propósito del lanzamiento de su candidatura, eso significa tomar posición. Porque en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania hay un invasor, no hay 2. Es lo mismo que ocurre en ciertas posiciones de estos ministros que dicen, no, prefiero no pronunciarme. Se está pronunciando al no decir nada. Bueno, eso con respecto a Celestino Córdoba, pero además dijo que, y tú lo mencionaste el lunes, el indulto era una prioridad. Ahora le quitó ropa el gobierno, a diferencia de Siches, que la sostuvieron, todos los ministros salieron a defenderla y respaldarla. A la ministra de Justicia, que no es abogada por lo demás, trabajó en el PNUD, es socióloga, otra cosa, tiene otra mirada, claro, pero pasó bastante colado, si queremos hablar bien coloquial, la entrevista que dio también el fin de semana la ministra Siches al diario El País, su primera entrevista internacional, y vuelve a caerse cada vez que habla, porque le preguntaron sobre su visita a Temucucuy, y ella calificó su visita y los balazos
con armamento de guerra que recibió, ella lo calificó como una protesta. Ella no habló de los grupos violentistas, de los grupos terroristas, no. Ella dijo que no tenía miedo, volvió a caer en el personalismo. Esto no se trata de ella, si es una heroína, si no se trata de ella, se trata de la ministra del Interior, que representa al Estado, que trató de visitar Temucucuy y la recibieron con balazos. Y ella dice al diario El País que lo entendió como una protesta, tal cual como ocurre en muchos lugares de nuestro país. O sea, lo que ocurre en la Araucanía es lo mismo que ocurre en la Plaza Baquedano los viernes, etc. Pasó bastante invisibilizada la respuesta, pero tú no puedes llamar a un acuerdo contra la violencia con las palabras de estos dos ministros que son tremendamente importantes, ministra de Justicia y ministra del Interior, ¿no es cierto? Estas personas no debieran usar mascarilla, debieran usar bozal para no hablar. Es impresionante la falta de inteligencia que uno detecta en el personal del gobierno, porque, mira, un gobierno puede estar instalado con las peores ideas, como por ejemplo, o con las ideas más malsanas y terribles, pero si los titulares son inteligentes, por último logran escabullirse con algún raciocinio más o menos plausible. Ahora, cuando no son inteligentes dicen estupideces. ¿Qué más puedo decir? No están a la altura de las mentiras que se requerirían, digámoslo así. No están a la altura del grado de capacidad de engañar. No les da el mate. Entonces, hablan y meten la pata. El que hace las cosas bien puede ser bien mediocre, pero como hace las cosas bien, no tiene necesidad de ser especialmente inteligente. Dice lo que hizo y eso está bien y basta. Pero el que hizo mal requiere ser inteligente para poder escabullir, sacar el bulto, y eso es exactamente la cualidad que menos se detecta en las filas de la izquierda. O sea, entre políticos, dirigentes juveniles, estudiantiles, que uno ha estado todos estos años escuchando, realmente a mí me ha resultado imposible detectar una persona que uno puede decir, este tipo es normalmente inteligente, por lo menos. Normalmente inteligente. Quizás hasta un poquito más. No he podido. O sea, todos me han parecido realmente torpes. Y con ideas torpes, bueno, el problema se eleva al cuadrado. Así es. Por eso que dije hace muchísimos programas que este era un gobierno inviable. Es inviable, y la realidad, como otros no sé si me vieron el programa alguna vez, yo dije alguna vez que la realidad se iba a encargar de hacer pedazo este gobierno, y así ha sido. La realidad que no escucha campañas publicitarias, la realidad que no puede ser engañada con los medios de comunicación, con los periodistas adictos al régimen que reciben premios después. No, la realidad es como una máquina moledora de carne, avanza y va, lo que no tiene sustancia es destruido. Hay una frase bíblica del Antiguo Testamento sobre eso, y que quien no tiene sustancia se hace polvo al primer choque, y eso les está pasando. Y no se van a salvar con campañas mediáticas, porque ya el payaseo y los chistes el chiste mediático de Boric, como todo chiste que se repite, ya no causa ninguna gracia. Lo único que les va a quedar, fíjate, lo único que temo que les queda es fraude electoral. Te lo digo de frentón. Yo creo que son capaces. Yo creo que todo va, como dijo uno de los tontones de ese sector, todo vale. Yo creo que están dispuestos, llegado el caso, en este momento en que ya va 13 puntos a favor del rechazo, según la última encuesta, en este momento le va quedando el rechazo, el fraude. El fraude. Ya los grandes, no las grandes avenidas, sino que los grandes, no es grande porque el gallo es chiquitito, los bracitos abiertos de Boris para abrazar a todo el mundo en una unión fraterna, no les alcanzan. Quiero tomar el tema de la realidad como se impone, que me parece un tema interesante, porque mira lo que ha ocurrido, la historia es tan curiosa. El presidente Piñera terminó su gobierno manejando o llevando a cabo, no sé, una agenda con temas absolutamente de izquierda, o lo que tradicionalmente uno entiende como una agenda de izquierda, con ayudas universales, etc. Y mira lo que ha pasado con Boric. Lleva 2 meses de gobierno y ha tenido que hacerse cargo de una agenda impuesta por esta realidad que estamos hablando, que son temáticas que tradicionalmente
son caracterizadas como una agenda de derecha. Vamos por la primera, economía. Con el tema de la inflación, esta es la mayor prioridad o preocupación que tienen las personas en la última encuesta Academia y otra. Ahora tenemos que una inflación en 12 meses, en un año llegó a 10.5, la mayor en 28 años. O sea, mira el nivel, con un IPC de 1.4. Con el ministro Marcel haciendo compromisos de sostenibilidad fiscal, prudencia, realismo. Habló el otro día de estabilizar la deuda pública, etcétera. Mira que ha sido curioso. Y en segundo lugar, lo que venimos hablando, la agenda de seguridad y orden público, que es algo que se relaciona generalmente con el ideario o en una agenda de una persona de centro derecha, presentando varios proyectos o llamando a su aprobación de varios proyectos en carpeta que dejó el presidente Piñera. La ley de infraestructura crítica, que no tenía que ver con el estado intermedio, iba por otro lado en todo caso. La coordinación del sistema de inteligencia, desincentivar la tenencia de armas, que bueno, eso por ahí puede ser más cuestionable. Otros proyectos que tienen que ver con el robo de madera en la Araucanía. En fin, les puedo nombrar estos 6, 7 proyectos que me parece que va a tener que sacar adelante o va a intentar sacar adelante Gabriel Boric, si quiere llamar a un acuerdo transversal, pero que son de la agenda que dejó Sebastián Piñera. Mira cómo se da vuelta la mano. Un Piñera dejando el gobierno con una agenda de izquierda y un Gabriel Boric 2 meses en el gobierno manejando una agenda de derecha. Bueno, sí, es divertido la realidad. Cuando decimos que la realidad se encarga de poner las cosas en su lugar, nos referimos con Nicole y toda persona, digamos, con por lo menos normal inteligencia, como somos nosotros con Nicole. Como mínimo, Nicole es mucho más que eso, pero pongámoslo así. No. La realidad es simplemente cómo funcionan las cosas en este mundo. Resulta que las sociedades funcionan con una economía donde la gente trabaja, invierte, se capitaliza, etc. Eso es una realidad. Uno no puede ir contra eso, la sociedad se derrumba. Una sociedad funciona cuando las leyes, las costumbres, los modos de comportamiento mutuo, ya sea que estén protocolizados con leyes o sean simplemente costumbres que se instauraron, se mantienen y permiten que la gente se relacione pacíficamente. Sin eso no hay sociedad. La sociedad no es otra cosa que esa organización. Eso es una realidad poderosísima. Es la realidad de las realidades. Entonces, cuando se plantean ideas que no están en sintonía con esa realidad, cuando se plantean proposiciones económicas que atacan, que son contrarias a las necesidades imperiosas, a la lógica absoluta de la realidad, se va al fracaso nomás, pues. Es como la ley de gravedad, uno no puede volar moviendo los brazos, uno se cae. La ley de gravedad está siempre presente, si uno no obedece a la ley de gravedad, uno se cae. Uno no vuela si no obedece a la ley de gravedad, uno no puede hacer nada si no obedece a la ley de gravedad. Entonces tratar de eliminarla con un decreto, con una agenda, ¿cómo lo llaman? Con una narrativa progresista, eso es el colmo de la imbecilidad. Y estas personas son estructuralmente en poca sintonía con la realidad, digamos. Y a propósito de economía, entiendo que Marcel dio una entrevista el fin de semana y yo no sé qué está viendo Marcel, pero dijo que él no veía riesgos para la economía con las proposiciones que han salido de la Convención Constitucional. Dijo, no hay nada alarmante. Claro. Otro personaje que perdió toda credibilidad hace rato, Nicolás Izaguirre, que muy arrogante el tipo, creo que fue el autor de uno de los peores pérdidas monetarias que ha tenido Chile en términos de venta y cobre a futuro. De acuerdo con los chinos. Todo el mundo se olvidó de la torpeza intelectual del señor Nicolás Izaguirre, que se las da inteligente, que es fachandoso, que saca pecho, que parece que no se puede olvidar de su apellido. Entonces, no vemos problema. Bueno, a mí me alarmó mucho que Izaguirre no se alarme, porque por supuesto él está siempre equivocado y ve las cosas al revés. Pero vamos a Marcel, que es importante, a Izaguirre no importa nada. ¿Qué es lo que está viendo Marcel, Nicole? Para que crea de que no ve nada alarmante. ¿Qué es lo que anteojeras me pusieron? Que está como Quevedo, como el ciego este de los monos que tengo aquí, que no ve. ¿Cómo es esto? ¿O se entregó ya a las fuerzas de la oscuridad? ¿Ya quiere subsistir más de los 6 meses que le di de plazo? ¿Qué crees tú?
No, sí lo ve, pero vamos a entender en qué contexto lo dice. El presidente Boric, algunos de sus ministros, después de que al inicio de este gobierno, el ministro Jackson relacionara a este gobierno directamente con el éxito de la convención, ya viendo que el rechazo está superando por 13 puntos en alguna, más de 10 en otras, pero está por ahí. El presidente Boric ha intentado hoy desligarse o desvincularse de alguna manera del resultado de la convención, pero a la vez, en vez de ir directamente por el apruebo, la estrategia que está llevando a cabo el gobierno es de ir cambiando la opinión pública, es decir, es un poco lo que se hace en las redes sociales, crear como una tendencia de opinión, y la palabra clave, porque acá son palabras, es decir que el texto aprobado es moderado, que el texto aprobado no hay nada de qué asustarse, que yo no veo nada para llamar a una alerta, como dijo también el ministro Jackson hace poco, y lo mismo repitió Gabriel Boric. Y en algo que sí son bastante disciplinados este gobierno, es que cuando levantan una estrategia comunicacional, todos se alinean con esa estrategia, salvo estas salidas de estas respuestas, porque son otro tipo de entrevistas, cuando le preguntan, ustedes van a ver, porque ya comenzó la semana pasada, cuando le preguntan acerca de si les gusta o no el texto que está escrito en la nueva Constitución o en el borrador de la Constitución, en vez de decir yo apruebo, dicen yo creo que es una Constitución moderada y no hay nada de qué asustarse. Y el ministro Marcel se alineó con eso y llama a la calma a los inversionistas a la vez. ¿Tú ves que es la campaña de la segunda vuelta? Exacto. Somos moderados. Somos moderados. Oye, por Dios, que somos moderados, niña, por Dios. Somos lo más moderados que hay. ¿Hasta cuándo mienten? Es cierto, como tú dices muy bien, esta gente que vive en la confusión y en la deficiencia intelectual aguda que siempre han tenido, que yo los capté cuando estaba en el colegio, ya en la universidad, en primer año, los veía muy de cerca, toda esta gente, decía yo, por Dios, que son malos para las matemáticas, son malos para cualquier cosa un poco difícil, pero por Dios que son buenos para hablar. Bueno, están mintiendo, pero se saben alinear, porque lo único sólido que tienen es la comunicación, porque eso es lo que les permite, sí, la base del triunfo de las izquierdas, que es intermitente, es convencer a los demás, su labor de, ¿cómo se llama en religión esto? Adoctrinar, convencer, llamar, convocar, usando el lenguaje cantinflero que saben que la gente que no es muy inteligente les va a hacer sentido, porque digamos las cosas como son. El promedio de la gente no piensa mucho. Entonces les tiráis 3, 4 palabras simpáticas, amorosas, calentitas. Yo he conocido gente profesionales que han caído en ese cuento. Pues parece que los sacáis de su profesión, donde hacen las cosas como los monos maestrados y no tienen ninguna habilidad. Entonces, son disciplinados porque es la única cuestión que les funciona. Son con eso que llegan al poder, con las campañas de comunicación. Yo me acuerdo de la campaña presidencial de Allende. La campaña presidencial de Allende también fue comunicacionalmente muy armada, pero después mira la cagada que dejaron. Sí, esa es la realidad. Ahora convirtieron después de esto a Allende, a los demás, en grandes mártires, grandes personajes, y yo le reconozco a Allende que fue por lo menos un tipo valiente y todo lo demás, y siempre creyó en lo que creía, pero fueron incompetentes. Dejaron la crema en este país, dejaron la crema, pero supieron hacer sus campañas. Oye, a propósito de comunicación, quiero comunicar seriamente a todos ustedes. ¡Qué susto! No, qué susto. Edisur, amigos, la gran editorial chilena que está editando puros títulos importantes, pero también títulos chilenos como este que les voy a mostrar, de don Jorge Lara Carmona, Trizano. Es una historia muy interesante de uno de los precursores del Cuerpo Carabinero que ha sido tan vilipendiado, que la han pasado tan mal, y me refiero no a los que metieron mano en los cajones, por supuesto que lo pasaron muy bien mientras duró la fiesta, me refiero al cuerpo de oficiales comunes y corrientes, a la tropa, gente sacrificada, gente que muere, como pasó hace poco con un joven en el sur, todos los días corren ese riesgo. Aquí está la historia de cómo de uno de los precursores, no es que fuera uno de los creadores del Cuerpo Carabinero, fue el precursor en muchos sentidos, la historia de Trizano. Eso lo van a encontrar en Edisur, compañía 1025, o en su sitio edisur.cl. Continúo con
la mejor forma de dejar encachado su auto que está a medio morir saltando, agolladón, despintado, feo. Autowolf.cl, estimados amigos, lo hace en su casa. En un día, en su casa, dejan su auto como nuevo. Ante sus ojos, usted va a ver lo que están haciendo. Por supuesto, es de calidad, si no, no podrían. Le dan un año de garantía, el auto queda, o la camioneta, lo que sea, como nuevo. Autowolf.cl. Continúo con KM Millas, para los amigos de viajar. Conozco algunos por aquí que viajan y que tienen millas acumuladas. Antes que se las borren en las empresas aéreas, vayan a kmmillas.cl y le van a comprar el millaje. No olviden que las empresas aéreas de repente las hacen desaparecer. Entonces, antes que eso pase, conviértalas en plata. Y termino este bloque con compreoro.cl, un lugar donde usted puede comprar, adivine qué, oro y plata física, lingote, moneda, certificados por la Universidad Católica. Es una manera de tener una reserva, porque usted con unos cuantos lingotes en el bolsillo se va a cualquier parte del mundo y sale adelante. Si en medio se está derrumbando el país, pero usted tiene sus lingotitos. Yo sé de grupos y personas, algunos antepasados por aquí y por allá, que han recurrido a ese sistema y es el mejor que existe en estos casos, oro y plata. Si usted no lo quiere tener en su casa, lo puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y retirarlo cuando quiera. Y volvemos con Nicole. Oye, estuvimos hablando de la constitución moderada, pues. Y me parece, bueno, lo estoy diciendo en sentido figurado, y me parece relevante poder acá tratar y analizar dos temas que se aprobaron el jueves y el viernes en el Pleno, ya pasaron al borrador, ya son, para demostrarle que de moderada no tiene nada. Mira, es súper relevante porque a veces la gente se confunde entre la discusión de las comisiones, lo que rechazaron y volvió a la comisión, y finalmente lo que aprobaron en el Pleno. Pero esto ya quedó escrito. Y esto tiene que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. El Estado, y lo voy a decir textual, garantiza el derecho a los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, y gozarán de especial protección. Se deberá hacer un catastro, entre paréntesis, no fija límites a la tierra, cuáles tierras, ni tampoco el catastro, ni tampoco fijaron los bordes o los límites a este derecho, simplemente quedó escrito como un derecho amplio. Además, se incorporó esta norma específica que los pueblos originarios tienen el derecho a utilizar sus recursos, donde tampoco limita cuáles son esos recursos. Y se agrega algo más amplio aún, sus tierras, territorio y recursos, los que tradicionalmente han ocupado. Y varios se preguntaron, bueno, ¿qué significa tradicional? Estamos hablando tradicional de hace 200 años atrás, antes de la conquista. Bueno, y todo esto que parece algo más bien abstracto, que puede ser, que las tierras, que los recursos, tiene implicancia. Estuve leyendo lo que decían varios abogados constitucionalistas, qué implicancias concretas tiene y qué efectos tendrían sobre el territorio de nuestro país. Y dicen, una de las implicancias más concretas tiene que ver con la expropiación. ¿Por qué? Porque agregaron una disposición donde dice que se permitirá la expropiación invocando la causal de utilidad pública. Es decir, si los pueblos originarios en ese catastro, que no sabemos quién lo va a manejar, determinan que esa tierra que usted tiene es de ellos, ellos invocan la causal de utilidad pública y usted está automáticamente siendo expropiado. ¿Y pagado cómo? Lo que dice la norma, a un precio justo. ¿Quién determina lo justo? El Estado, el comprador, el pueblo originario, nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Algunos se pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurre hoy? Porque el Estado, más o menos, ha entregado 200.000 hectáreas a los pueblos originarios y no ha producido ningún cambio, por lo menos con respecto a la relación del terrorismo y la Araucanía y el Biobío. Hoy en día, si una persona no quiere vender, no vende. O por lo menos hay una transacción, hay un acuerdo, hay una negociación, hay un ir y venir. A veces se llega a un acuerdo y a veces no, a veces se concreta la venta y el traspaso y a veces no. Después puede venir usurpaciones, puede venir violencia, pero la persona que hoy es propietaria de ese territorio tiene ciertos recursos judiciales
si no quiere salir, o por último, si lo vende, va a ir a un precio de mercado. Algunos dicen, bueno, hay un negociado. Sí hay un negociado, pero no tiene que ver con el mercado. El negociado tiene que ver con los grupos políticos que están en medio y con los pueblos originarios y con el vendedor. No tiene que ver con el mercado en sí mismo. Bueno, el punto es que acá la expropiación, en el caso de invocar utilidad pública, que también quedó bastante amplio, va sí o sí. Por lo tanto, todo lo que significa restitución de tierras que quedó amparado en la nueva Constitución significa que los pueblos originarios dirán, yo tradicionalmente usaba o estábamos en estas tierras, por lo tanto, a mí me corresponden. Incluso hablaron de Santiago. Mira lo lejos que llegó la presidenta de la Convención Quintero hablando de que Santiago era territorio mapuche. No, sí, están locos. Esto ya es delirio completo y total. ¿Cuáles pueblos originarios, en primer lugar? Hablan de los pueblos originarios como que yo dijera la barra del Colo-Colo, o sea, un grupo conocido de personas. ¿Cuáles pueblos originarios? ¿Cuáles son los originarios? ¿Cuáles son esos pueblos en plural? ¿En qué son originarios? ¿De qué eran dueños? ¿Qué es eso de tradicional? Hace 500 años, no siquiera 200, 500. ¿Cuándo llegó aquí Pedro Valdivia, Diego Almagro en 1541, siglo XVI? ¿Qué es pueblos originarios? ¿Qué pueblos es eso? Si aquí no hay más que un solo pueblo, lo he dicho 1.000.000 de veces. Aquí existe el pueblo chileno. Si usted se siente alemán, judío, árabe o mapuche, váyase, no sé, váyase a otra parte. Este es el pueblo chileno que tiene un territorio y las etnias no tienen nada que ver con el asunto. Con esto de las etnias se ha mentido tanto, se han hecho tantas tonteras, Nicole, han habido tantas... Manipulación. El caso más monstruoso, por supuesto, es el conocido caso del nazismo que enarbolaba al pueblo ario, que nunca ha existido. Si ustedes estudian un poco de etnografía, se van a dar cuenta lo difuso que son esos conceptos étnicos, que los árabes, que los judíos. A lo largo de la historia han habido, capaz que el único pueblo que todavía queda más o menos, podríamos decir, puro, si es que eso tiene importancia por lo demás, serían los chinos, me imagino, porque es un pueblo muy grande que no salió para ninguna parte. Pero los demás, ¿qué? ¿Originarios en qué? ¿De qué están hablando? Y en todo caso, tomemos en cuenta los hechos. Cualquiera que haya sido la situación hace 500 años, vivimos otra situación ahora. O sea, una persona que tiene un fondo que se la compró otra persona, que se lo compró otra persona, y así vamos para atrás, muchas compraventas. ¿Qué importa si acaso hace 500 años atrás andaba deambulando por ahí? Porque nunca hubo una ocupación real del territorio por estos llamados pueblos originarios, porque no tenían agricultura, ni ciudades, ni ningún establecimiento real sobre el territorio. Deambulaban un poco a nivel primitivo, si eso es lo que eran. Entonces, porque por ahí deambuló el cacique Michimalonco con su señora y sus 25 hijos, significa que esa cuestión hay que devolverse ¿a quién? ¿Ah? ¿Quién es el descendiente de ese señor? Pero es absurdo por donde se mire. Pero más absurdo es que se hayan creado las condiciones para que este tipo de personas, que no sabe de dónde salieron, estén en condiciones de plantear este tipo de cosas y llevarlas a una consulta nacional, que yo creo que va a ser rechazada, a Dios gracias. Pero el solo hecho que haya llegado a la posibilidad de ser aprobada una locura como esa, el solo hecho que hayan tarados que dicen que no ven ningún problema en esto, o a otros que dicen que es tan absurda la Constitución que por eso que van a votar por ella. Como el señor, que tú creo que me lo mencionaste, Rafael Gumucio. Esto me recuerda un príncipe de la iglesia, un padre de la iglesia católica que decía, creo porque es absurdo. El raciocinio más absurdo que he escuchado en mi vida. Creo porque es absurdo. Sí, claro que es absurdo. Por eso mismo yo no creo. Yo no puedo creer en las cosas absurdas. No sé, tú, Nicole, yo no puedo. Sorry. Mira, perdón. Tratando de entender un poco, aparte de las declaraciones de la centroizquierda que se involucra al final con la izquierda y se diluyó la centroizquierda en Chile. El fin de semana preguntaron acerca de por qué usted votaría a prueba a los que votarían a prueba. Y en general, mayoritariamente, de esa porción que votaría a prueba, estamos hablando ya de un 35%, qué sé yo, dice que 58% por los derechos sociales. O sea, se creen que por el hecho de escribir los derechos se van a cumplir o vamos a estar en condiciones, ojalá estuviéramos en condiciones, pero vamos a estar en condiciones de que esos derechos le lleguen a las personas. Además, hablar de derechos, ¿qué significa que esas personas tengan ese derecho? En la Constitución cubana, que también se habla de democracia en la Constitución cubana, está llena de derechos. Ya, salgámonos de Venezuela porque pareciera que todo el mundo
pone a Venezuela como ejemplo, pero la Constitución cubana también asegura derechos y el problema no es asegurarlos, es también el cómo. Así es. Vaya a preguntar el derecho a la vivienda que tienen en Cuba, miren los reportajes de cómo viene la gente. Claro, tienen derecho a la vivienda y el Estado les provee el departamentito en condiciones totalmente precarias para que vivan. Entonces, hay que entender bien qué significan los derechos sociales. Bueno, y el otro gran porcentaje de los que votarían a prueba, el 47% lo hace porque su origen sería democrático, es decir, se van al simbolismo. Bueno, Esto debe ser también como la base. Ahora, otro de los temas que está aprobado, siguiendo en la línea de la Constitución moderada, pero hay que entender lo que implica lo que se aprobó, es la famosa soberanía alimentaria. Y tú dices, bueno, ¿qué importa si que lo pongan? Qué bonito suena, somos soberanos para alimentarnos. Bueno, soberanía alimentaria no es inocua y no la pusieron así nomás porque suena bien. No da lo mismo lo que está escrito en relación a la ¿Qué quiere decir a tu juicio? Mira, lo que está escrito dice que el Estado, porque esta Constitución, tú sabes que la palabra que más veces repite el borrador de la Constitución es Estado. Por supuesto. El Estado asegurará, promoverá, distribuirá y velará por el consumo de alimentos que garanticen el derecho a una alimentación sana, comercio justo y alimentación ecológica. Bueno, para que no se confundan, la ONU y la FAO, en sus principios, habla de la alimentación no como soberanía alimentaria, sino que habla de seguridad alimentaria, que son cosas distintas. La soberanía alimentaria es una visión política que asume que la amenaza de la alimentación, es decir, la amenaza con respecto a la producción de los alimentos, a donde llegan los alimentos, no es el hambre, como lo plantea la ONU y la FAO, es decir, combatir el hambre, sino que acá se preocupan del origen de los alimentos, es decir, su producción y su comercialización, es decir, vámonos al agro. O sea, ¿qué es lo que significa esta propuesta? Para hacerlo en simple, significa privar a las personas de decidir su alimentación, si lo llevamos a un extremo, pero todo es posible, y también de privar a los pequeños y grandes agricultores de decidir qué hacer con su siembra y de qué manera hacerla y de qué manera comercializarla. Por lo tanto, algo que suena bien como soberanía alimentaria es una no sé si lo pusieron como un derecho, yo creo que lo pusieron como un principio que nos llevaría a estas producciones agrícolas a escala local. Casi un constituyente de derecha decía como a escala personal, nos está llevando para atrás. ¿Se acuerdan que Chile tenía ese eslogan, Chile potencia alimentaria? Bueno, si se llevara a cabo todas las implicancias que significa la soberanía alimentaria, estaríamos retrocediendo más de una década, con respecto, 100 años si quieren, para ser exagerada, con respecto a lo que ha hecho Chile en la agroindustria, en la comercialización, en la exportación, pero también a la vez la importación de productos. La soberanía alimentaria de esta gente consiste en que pasemos todos hambre. Esta mentalidad colectivista, tribalista, que es propia de los mediocres, que se refugian en el colectivo siempre, en todo orden de cosas, desde la patota colegial hasta el Estado y todo regulado, todo hecho para que nadie se escape, digamos, del rasero. Fíjate que me recuerda mucho el espíritu del maoísmo y sus decretos también voluntaristas de la economía. Tú no sé si te acuerdas del el gran salto adelante, que fue una política de Mao Zedong en los años, déjame acordarme, 60 y tanto. Fíjate que en su delirio, porque era un viejo imbécil, asesino y acosador, que por supuesto, como ocurre siempre en esos regímenes, lo han idolizado, su cadáver está embalsamado igual que el de Lenin, etc. Fíjate que en un momento dado, ¿sabes lo que pretendía? A propósito de la alimentación, que en tu propio macetero cultives tu comida. Fíjate que pretendía que en el patio de cada casa rural hubiera una especie de fundición de hierro, para que la siderurgia fuera el resultado de millones de pequeñas. ¿Sabes tú cuál fue el resultado de ese salto hacia adelante? Murieron de hambre 66 millones de chinos. 66. Bueno, estos tipos no tienen... A ver, habría que ponerlos en un museo a esta gente de la... Yo los embalsamaría y los pondría en el Museo de Historia Natural como ejemplo en una vitrina del eslabón perdido entre el mono y el hombre, porque no puedo entenderlo de otra manera la forma como piensa. Pero ahora voy a mi próximo bloque,
Ay, Señor, dame tu fortaleza, Señor de los ejércitos. patriciastocker.com, el lugar donde te encuentra un bufete de abogados que se va a encargar de registrar, conservar, promover, renovar, mantener su marca comercial, que es súper importante. Ya le he explicado por qué la gente que no lo ha hecho y de repente se enfrentan con un problema, lloran sobre la leche derramada. Para que no le pase eso, póngase en contacto con patriciastocker.com y luego duerma tranquilo de que no va a aparecer el sinvergüenza a pedirle plata porque él registró su marca. patriciastocker.com. Continúo con Conserva tu Plan, el plan de que usted tenga en ISAPRE, que de repente le avisan que no puede seguir pagando lo mismo, que el plan es más caro, que tiene que bajarse o tiene que pagar más, y usted no quiere hacer ninguna de las dos cosas. Póngase en contacto con Conserva tu Plan. Ahí están los datos, que es un bufete de abogados que se encargan de litigar por usted ante la corte su situación sin que a usted le cueste ni un peso. Pueden ganar, pueden perder, pero normalmente les ha ido muy bien, tienen más de 1000 triunfos legales y en todo caso a usted no le va ni le viene en términos de que no paga nada. Ellos tienen otra manera de resarcirse, eso no es problema suyo, el hecho es que puede conservar su plan. Eso es lo que le interesa a usted, póngase en contacto con ellos. Y termino este bloque con entrenainglés.com, la academia de inglés donde usted va a aprender inglés once and for all, de una vez por todas, estimados amigos, con profesores de inglés que saben enseñar, que saben inglés. Y las clases son online, que son muy, pero muy eficaces. Si tiene alguna pregunta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. ¿Madame? Sí, quiero terminar el tema de la famosa soberanía alimentaria aprobada en el pleno de la convención, porque se nos está produciendo un triple problema con respecto a la alimentación. Mira, nosotros importamos la mitad del trigo que consumimos. Justo estamos en un contexto en la guerra de Ucrania donde uno de los grandes exportadores de trigo, nosotros traemos prácticamente de Argentina, pero la economía está interconectada, por lo tanto, si Ucrania empieza a exportar menos, va a afectar la cadena en su totalidad. Por lo tanto, no importa que nosotros estemos acá y Ucrania esté allá y a lo mejor no traemos el trigo directamente de Ucrania, pero el punto es que nosotros importamos la mitad. El resto de lo que consumimos, el 50%, está en la Araucanía y el Biobío. Y acá se nos presenta un problema gigante. Hoy día salían las noticias con respecto a que hay una proyección de 20% menos de siembra en la Araucanía, siembra de trigo me refiero. Y esto es producto de varias cosas. Primero, por supuesto que el terrorismo y las usurpaciones de terreno, nadie va a invertir si después va a llegar un grupo con armas de guerra a tomarse el terreno o te lo van a quemar. Dos, en la convención y en el pleno ya se aprobaron con respecto a los derechos de agua una agencia nacional del agua. Darían unos permisos, una agencia por 5 años. Cualquier persona que conoce el agro sabe que 5 años no es nada para invertir y hacer funcionar un campo. Y tienes el tercer gran problema que es el cambio climático con la sequía, donde ahí en general, donde lo que ha ayudado son las inversiones de privados para poder conseguir agua, hacer pozos profundos o la tecnología que sea. Entonces, estamos en un contexto donde efectivamente las materias primas de alimentos como el trigo están al alza. Tenemos en la Araucanía menores siembras. Tenemos un dólar a 8.70. Por lo tanto, el conjunto de los factores está haciendo que la alimentación en Chile sea más cara. Y además peligrando por el tema de la importación, producto de que ya no se están sembrando la cantidad de campos que se estaban sembrando antes. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el tema de lo que quieren la soberanía alimentaria si no solucionamos el tema del terrorismo en la Araucanía 1 y el tema del agua 2? Sin solucionar eso, vamos a quedar 100% dependientes del mercado externo. Ahí está la soberanía alimentaria. Bueno, lo que tiene que hacer la convención es crear un nuevo ítem en la Constitución que diga que tenemos todos los chilenos derecho a tener pan de todas maneras, haya o no haya trigo. Y con eso se resuelve el tema. Muy simple. ¿Ves tú? Si es cuestión de tener un poco de... ponerle un poquito de voluntad a estas cosas y escribir... esto es lo que se llama... ¿Qué pasa? Sí. No se me había ocurrido. ¡Qué tonta! No, o sea, sí, es simple. Hay que escribirlo. Es cuestión de hacer magia. ¿Se te olvidó la magia? Uno hace unas cosas así y aparece el pan.
hago unas cuestiones así y aparece una botella de vino. Y si está en la Constitución, ni un problema. El presidente de la República todas las mañanas, antes de ducharse, antes de subirse al Marruecos, hace unos pases mágicos y aparece el trigo. Millones de toneladas de trigo. Ni un problema, ni un problema. Estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos. Y miren lo que caemos después. Hacen estas tradicionales notas en la televisión o en Twitter y dicen los que están especulando con el precio, mira qué caro está el pan, mira, no. Si va más allá de la especulación, o sea, un productor se puede portar mal, pero eso no es el tema. La economía es un sistema vivo. Sí, pero eso no lo entienden tus Entonces, colegas. ¿cómo nos unen terrorismo, Araucanía, agua, lo que aprueban en la Constitución, la guerra en Ucrania, y tenemos a $1.870 importando la mitad del trigo que consumimos? Entonces, Bueno, vayamos uniendo los cabos, ¿no? hay que anotar eso también en la Constitución. No puede ser, oye, que no puede ser esta situación. O sea, si hay tantas cosas que hay que corregir en la Constitución. Yo creo que hay que hacer una lista de los problemas y pedirle a esta gente que las vaya anotando. Por ejemplo, el tema del fútbol, que siempre nos va como las pelotas, por no decir una expresión más directa. ¿Por qué no se entra en la Constitución de que Chile tiene que clasificar para los mundiales? Que es la soberanía futbolística. Por ejemplo, el tema de los terremotos. ¿Hasta cuándo estamos aguantando terremotos, Nicole, cuando es cuestión de redactar un capítulo que diga que quedan estrictamente prohibidos los terremotos? Porque no corresponden a la soberanía popular. Cuestión de tener imaginación nomás. Oye, Dios, nos estaba haciendo falta este remesón imaginativo y creativo en este país. Estábamos demasiado pie plano. Necesitábamos un poquito. ¿Sabes? Te voy a dar un derecho aprobado, está en el borrador. No, esto no es discusión, ya está escrito en el borrador de la Constitución. Te voy a dar uno de los derechos que te va a hacer votar rechazo. Derecho al deporte, está escrito en nuestro borrador de la Constitución. Así es. Derecho al deporte. No había derecho. No. No había derecho. O sea, yo no tenía derecho antes de salir a correr si quería. Ahora voy a poder. Ahora vas a poder. Ahora voy a poder, menos mal. Yo que tú sabes que me gusta tanto el deporte, pero me sentía que no lo podía hacer. Pero si hay derecho al deporte ahora, te juro que voy a levantarme a las 5 de la mañana a correr alrededor de la... Te espero en la plaza. Yo me levanto a esa hora. Seguro. Oye, ya, déjame terminar con este bloque para darte, pues ya estamos llegando. Sí. Amigos Labo Club, ya no les voy a contar más porque dicen que hablo mucho de mis cosas. Bueno, ¿y de quién voy a hablar? Pues sí, el único hueón que conozco aquí en mi casa soy yo. Labo Club, el mejor detergente hecho en Chile, uno para la ropa, otro para la loza. Ambos son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos se los llevan a la casa, ambos son reciclados los envases. Puras ventajas, estimados amigos, y además es una empresa chilena con químicos chilenos, obreros, los conductores de los camiones, los que reparten. Apoyemos nuestras empresas y además el producto es muy bueno. Labo Club. Y termino con el espacio ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa. Ya te voy a enviar, Pablo, los datos de mi computador para los temas que conversamos. Espacioajedrez.com no solo ofrece esas mercaderías que ustedes están viendo, la caja con el tablero que está muy bien hecho, las piezas, el manual para los chicos, los relojes digitales en varios colores, todo eso está muy bien, precios especiales, sino que además, si usted compra estos productos, usted recibe inmediatamente 3 membresías de Espacio Ajedrez y esto le da derecho a un montón de cursos que ya le he contado que es increíble, que esto sí, por sí solo vale todo. Un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de hora y media, con 24 documentos de apoyo. Usted sale convertido en gran maestro. Un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez si no sabe nada. Ahí va a aprender, y no solo aprender a mover las piezas, cómo se mueve el alfil, el caballito, va a aprender el ABC y va a ser un jugador decente. Y luego un montón de otros videos súper entretenidos, de lecciones de estrategia, 10 videos, temas de actualidad, 11 videos, cobertura de match de ajedrez, comentados, etcétera. Así es que la están dando, amigos. Entre espacioajedrez.com. Aproveche porque el número de videos y el número de documentos tiene, como toda entidad en este universo, tiene un límite matemático. O sea, no hay una cantidad infinita de videos, no hay una cantidad infinita de documentos. Y, estimada Nicole, no nos queda nada de tiempo. Mira, solo te levanto el tema porque a lo mejor tú lo vas a poder tratar en el programa del miércoles. Dígame. Hoy se conmemora
Esto es con respecto a Rusia y Ucrania, la guerra que se está librando allá. Hoy se conmemora el 9 de mayo, el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre los nazis. Ahí es donde en Rusia se hace el desfile con todo el ejército, etcétera. ¿Qué es lo que se esperaba de esto? O sea, al final eso es lo importante. Algunos analistas habían planteado que había dos opciones. Bueno, esto es como los analistas los meteorólogos que dicen, puede llover o no llover, pero los analistas políticos decían, acá hay dos opciones. El presidente Putin puede declarar la guerra total. Acuérdense que Putin, hasta el día de hoy, sigue hablando de una operación militar especial en el relato interno que tiene en Rusia. Pero algunos decían, como va a necesitar refuerzo y hacer un llamado quizás a personas de la reserva del ejército ruso, algunos planteaban que era el momento para que Putin declarara la guerra total a Ucrania. Y otros contradecían esta postura y decían, no, lo que va a hacer en esta conmemoración del Día de la Victoria del Ejército Rojo va a declarar el éxito, va a declarar la victoria del ejército ruso en Ucrania, diciendo que liberó la zona del Donbass del nazismo, como ha sido más bien la narrativa interna que ha llevado a cabo. Bueno, no hizo ni lo uno ni lo otro. Todavía faltan algunas fases de esta conmemoración, pero siguió hablando de lo mismo que ha seguido hablando con respecto a que esto era una intervención necesaria porque Rusia estaba en peligro y lo que estaba en peligro era su soberanía y había que liberar en el fondo en la zona del este del Donbass a la gente, a los prorrusos, a los rusos, a toda esa etnia que se siente más cercana a Rusia que a Ucrania, había que liberarlos del nazismo y de la fuerza ucraniana que para su discurso los estaba aplastando, oprimiendo. Entonces, no pasó ni lo uno ni lo otro, así es que en este minuto me parece que la guerra de Rusia contra Ucrania está en una especie de status quo, salvo que el G7 sí afirmó que las sanciones contra la importación de la energía rusa, sea gas o petróleo, van, por lo tanto, la independencia de los europeos con respecto a las importaciones rusas van a ir desescalando más rápido de lo que se pensaba, y ahora lo que se espera es que termine de conquistar Rusia Mariupol, que es el puerto que le va a conectar la zona de Crimea por una línea terrestre completa, y seguir librando la batalla en el Donbass, que por lo demás desde el 2014 que tiene ahí a facciones del ejército ruso ayudando a los prorrusos, por lo tanto eso ha sido algo que ha sido una constancia. Pero no pasó ni lo uno ni lo otro, más bien lo mismo de siempre. Bueno, y en el campo militar, que lo he estado siguiendo día a día, tengo un montón de fuentes de información que ustedes no se imaginan. En serio. Personas que viven en Ucrania, que son militares, etc. Y resulta que los rusos les están dando pateaduras por todos lados, ¿eh? Esa es la realidad. Es una realidad absoluta. No han podido, porque el ejército ruso ha mostrado montones de debilidad, y la más importante que la moral de sus soldados. O sea, un soldado no tiene ninguna razón para estar en un campo de batalla. Esto lo analicé el sábado, lo complicado que es poner a una persona en una situación tan extrema como un campo de batalla. Si uno no tiene una motivación muy potente, como la tuvieron los rusos cuando luchaban contra el ejército alemán, si uno no tiene motivación, ¿a título de qué dejar que te carneen? O sea, corten el hueveo, como deben decir los rusos, y lo dicen en ruso, muchos de ellos, en cierto sentido. No sé si has visto tú cómo han captado comunicaciones, porque esta es una guerra curiosa en que se hablan unos a otros a veces por las redes sociales, lo que le dicen a sus familiares a los soldados rusos. ¿Qué estamos haciendo aquí, bueno? O sea, ¿qué es esto? Entonces, un ejército que dice ¿qué es esto? Es un ejército que al primer balazo, a los primeros muertos, empiezan a retroceder, y eso ha pasado en todas partes. Fíjate que avanzan columnas con, qué sé yo, ponte tú 50 tanques, los camiones de apoyo, todo eso. Vienen la emboscada, les queman, les revientan 2 o 3 tanques y mueren hechos pedazos 10 o algo así, una docena de soldados rusos. ¿Y qué hace el resto? Todavía queda el 99% de los efectivos. Se retiran. Eso es un típico ejemplo de un ejército que no tiene capacidad para aceptar baja y seguir adelante. Se retiran. Así es que el plan B de los rusos, que era generar esa franja que tú mencionaste en Luján y Donbass, está también en veremos, porque los ucranianos han ido contraatacando
ahora disponen de armamento pesado que les han entregado los franceses, los alemanes, todo el mundo, y tienen artillería pesada, los howitzers de 155 milímetros, tienen más elementos antitanque, tienen más de todo, y están empezando a recuperar terreno. Así que lo del 9 de mayo en Rusia fue una farsa. No sé si viste esas imágenes del embajador ruso en Polonia. En Polonia, que lo dejaron rojo claro. entero. O sea, en la cara los polacos que odian a los rusos, con muy buena razón, odian a los rusos. Claro. Imagínate, va un tipo ahí a honrar a los muertos rusos que cayeron en la campaña. Los mismos rusos que tú sabes, cuando cuando se formó esa resistencia del gueto judío en Varsovia, los rusos se detuvieron, en vez de ir a ayudar, se detuvieron y dejaron que los alemanes los carnearan a todos, mataron a todos los tipos que estaban en esa resistencia. Fue un acto muy heroico, pero por supuesto no podía terminar bien. Los rusos se detuvieron, dejaron que los mataran, dejaron que mataran a toda esa gente. Los odian. Los odian. Hay otro odio que es interesante. Yo no sé si lo hemos analizado, Fernando, pero el otro día me preguntaba un auditor por qué a Putin le funciona o por qué se le ocurrió el tema del nazismo. Hay varias razones, pero también una de ellas es que ustedes saben que en la época de Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania, producto de la estrategia de Stalin en la guerra, se produjo una hambruna y murieron cientos de ucranianos producto de una hambruna producida por una estrategia de Stalin, además de haberlos oprimido directamente. Entonces, cuando entraron las tropas nazis a combatir con los rusos, varios rusos dijeron que los ucranianos ayudaron a los nazis a entrar para votar a Stalin. Por lo tanto, se produjo también estas cosas estos sentimientos que se van aferrando en el paso del tiempo. Se produjo una distancia entre los ucranianos y los rusos, producto de esa ayuda que los ucranianos le brindaron a las tropas nazis para que pudieran combatir a Stalin, y ellos lo único que querían, les daba lo mismo el nazismo, porque para ellos el mal superior era Stalin, no el nazismo. Bueno, evidentemente. Entonces, eso es una historia súper interesante, a lo mejor lo hablamos otro día, pero producto de eso es que Putin levanta este tema de combatir el nazismo, y por eso también en Rusia se entiende. No es algo tan loco, digamos. La población es un tema fundamental de la historia rusa, la lucha contra los nazis, porque los nazis prácticamente casi por poco no los derrotan, les produjeron, arrasaron con Rusia, mataron 20 millones, obviamente que es un tema, un trauma histórico gigantesco, así que es un tema que tú lo puedes usar fácilmente. Bueno, ahora, a propósito de odio decirte esto, pero ya nos pasamos de tiempo, así que voy a ponerle fin al programa, estimado amigo, espero que lo hayan disfrutado, especialmente por el aporte que hace siempre Nicole, y nos estaríamos viendo con ella también el próximo jueves. Así es que en este momento procedo a cortar la grabación. Muchas gracias, nos vemos mañana.